Para comenzar, hermanos, esta última sesión y bueno, nos encomendamos al Señor. Bendito Dios, gracias le damos por todo este tiempo de aprendizaje en su palabra. Gracias por el servicio del doctor Matthew. Gracias, Señor, por cada una de las lecciones que hemos ido aprendiendo. Bendíganos, por favor, también en esta jornada. Permita a nuestro amado hermano, Señor, ser claro en la enseñanza, ser fiel a su palabra y también a mí ser preciso en la traducción y que cada uno de nosotros seamos edificados, Señor, y podamos crecer en la fe y en el conocimiento de su nombre. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Amen. Good evening, everyone. Tonight we are going to continue with where we left off last night in the doctrine of the definite atonement. Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a continuar en este momento con lo que dejamos pendiente la sesión anterior sobre la expiación definida. The last thing we spoke about last night was that Christ actually died. His atonement actually paid for the sins of a specific people. Lo último que hablamos anoche fue de que Cristo efectivamente murió y esa muerte efectivamente pagó por los pecados de un pueblo específico. We used the example that in the same way that a priest in the Old Testament made sacrifices for a specific individual or specific people, so too Christ died for specific individuals. Presentábamos el argumento de que así como los sacerdotes del Antiguo Testamento presentaban sacrificios por personas específicas de un pueblo específico, así también fue el sacrificio de Cristo con las mismas características, por personas de un pueblo específico. Tonight I would like to start by looking at John chapter 10 and beginning with the 11th verse. Quisiera comenzar en Juan capítulo 10, comenzando con el versículo 11. And reading through 16. Bien, hasta el versículo 16. Dice Juan 10, 11 al 16. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. A esas también yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. What we want to look at tonight is the concept known as propitiation. Lo que queremos tratar en esta jornada al comenzar es el concepto de lo que se ha denominado propiciación. Propitiation is the technical word for God's wrath being moved from a sinner. Esta propiciación es la palabra técnica en teología para referirse a la ira de Dios siendo removida de un pecador. We hear the prayer of propitiation in the parable of the Pharisee and the publican. Vemos la palabra propiciación en la palabra parábola del fariseo y el publicano. Where the sinner, the publican says, God be merciful to me, a sinner. Ahí el publicano dice, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Y en la Reina Valera dice, sé propicio. He is asking God to be merciful and turn his wrath away from him on account of his sins. Está pidiendo a Dios que sea misericordioso y que vuelva la ira y la quite de él mismo, ¿cierto? La quite del pecador por los pecados que él ha cometido. Christ's death achieved a propitiation. La muerte de Cristo consiguió una propiciación. Christ's death turned the Father's wrath away from those sinners that Christ came to die for. La muerte de Cristo quitó la ira de Dios de sobre aquellos pecadores por los cuales murió. And so we want to ask, did Jesus receive the wrath of God for each and every person in the world? Ahí queremos preguntarnos, ¿Jesús recibió la ira de Dios por cada uno de los pecadores o por cada una de las personas en el mundo? Or did he receive the wrath of God specifically for his elect? ¿O recibió esa ira de Dios específicamente por sus elegidos? Think of the words we just heard from John chapter 10. Piensen en las palabras que acabamos de escuchar de Juan capítulo 10.
the death of Jesus was perfectly effective in absorbing the wrath of God La muerte de Cristo fue perfectamente eficaz en absorber la ira de Dios for his sheep. por sus ovejas. From eternity, he has known them by their names. Desde la eternidad Él las ha conocido a estas ovejas por nombre. The propitiatory nature of the death of Christ was effective La naturaleza propiciatoria de la muerte de Cristo fue eficaz in removing the wrath of God from sinners, en quitar la ira de Dios de los pecadores, specific sinners, pecadores específicamente considerados. and this means that his life was not offered indiscriminately. Y eso implica que su vida no fue ofrecida de manera indiscriminada. Instead, his death removed the wrath of God forever En lugar de eso, su muerte removió la ira de Dios para siempre from those whom the Father had given to him. de sobre aquellos que el Padre le había dado. So when we say that the wrath of God was moved from sinners, we ask, how does that become applied to us? Ahora, cuando decimos que la ira de Dios fue quitada de sobre los pecadores, nos preguntamos cómo fue que eso se aplica a nosotros. Last night we emphasized the fact that it is by faith. Justification is by faith. Anoche enfatizábamos de que la justificación es por la fe. And this faith, we said, is a gift from God. Y decíamos que la fe es un regalo, un don de Dios. Faith along with grace, which brings us salvation, both are gifts. Esa fe sola y la salvación son gracias, ambos son regalos de Dios. It is not something that I have within myself, but something that is given to me by God. No es algo que yo tenga por mí mismo, sino que es algo que me es dado por Dios. And we also look at the definite atonement Y también miramos a la expiación definida when we think of the nature of substitution. cuando miramos a la naturaleza de la sustitución. Here, when most of us would say that Christ's death on the cross was a substitute for the death of the sinner. Diríamos ahí entonces que la muerte de Jesús en la cruz fue en sustitución de la muerte de los pecadores. And he bore the full burden of their condemnation. Y Cristo llevó allí la carga completa de su condenación. And if we agree with this idea of substitution, Y si estamos de acuerdo con esta idea de sustitución, who will be under condemnation at the last day? ¿quiénes van a estar bajo condenación en el último día? Will God punish Christ and then also the sinner who is not saved? Dios castigará a Cristo y luego después al pecador que no es salvo. You see what I'm saying? That if Christ died for all persons indiscriminately, that means their condemnation was paid for. Si ven a lo que apunto, es que si Cristo murió por todas las personas indiscriminadamente, su deuda del pecado fue pagada. And at the last day, if they come before God, they would rightly say, "Why would you punish me? Christ already paid for it." Y en el último día, si el juicio está sobre ellos, ¿cierto? Ellos podrían decir, ¿por qué me castigas a mí si Cristo ya pagó por lo que yo hice? It would be unjust for God to punish twice Jesus and the sinner. Sería injusto de parte de Dios si castigara dos veces a Jesús y luego al pecado. If the sinner is punished in the death of Christ, Si el pecador es castigado en la muerte de Cristo, then he should not be punished a second. I'm sorry. I said that all wrong. If the death of Christ took the punishment for the sinner, vamos a reformular. Si la muerte de Cristo tomó el castigo del pecador, then the sinner should not be punished. entonces el pecador no debería ser castigado. If the sinner is going to be punished, Si el pecador será castigado, then Christ should not be punished for that sinner's sin. entonces Cristo no debió ser castigado por ese pecado de tal pecador. We must say that the death of Christ is for the sins of the elect and the elect only. Debemos entonces concluir que la muerte de Cristo fue por los pecados de los elegidos y solo de los elegidos. The Puritan John Owen put together these three options before us. El puritano John Owen pone estas tres opciones frente a nosotros. Number one,
Número Christ died for the sins of all men. Número 1, Cristo murió por los pecados de todos los hombres. Number 2, Christ died for the sins of some men. Número 2, Cristo murió por los pecados de algunos hombres. Number 3, or he died for the sum of the sins of all men. Y número 3, Él murió por algunos de los pecados de todos los hombres. So we have all of the sins for all men, Entonces, primero era todos los pecados de todos los hombres. all of the sins for some men, O segundo, todos los pecados de algunos hombres. or some of the sins of all men. Tercero, algunos de los pecados de todos los hombres. Which one of these should we choose? ¿Cuál de estas tres deberíamos escoger? If it's number 3, some of the sins of all men, Si fuera el número 3, algunos pecados de todos los hombres, then no one can be saved. entonces nadie puede ser salvo. Because there would still be sins that were unforgiven, which man could not work away. Porque todavía habría pecados que no fueron perdonados y el hombre tendría que poder cubrir esto, pero no sería posible para él. And if we say number 1, that Christ died for all the sins of all men, Y si decimos el número 1, que Cristo murió por todos los pecados de todos los hombres, this is universalism, esto es universalismo, which means that all will be saved. que significa que todos serán salvos. But we know that not all are saved. Pero sabemos que no todos son salvos. Not all will escape the judgment of the last day. No todos escaparán el juicio del último día. And why is this? ¿Y por qué es así? Because they did not believe. Porque no creyeron. But unbelief is a sin. Pero la incredulidad es un pecado. And if it's a sin, it would be covered by the death of Christ. Y si es un pecado, será cubierto por la muerte de Cristo, If he died for all of the sins of all people. si es que Él hubiera muerto por todos los pecados de todas las personas. Substitution must lead either to universal salvation or a particular salvation. Y así la sustitución nos lleva ya sea a una salvación universal o a una particular. There is no in between. Pero no hay una vía intermedia. So logically, the only acceptable alternative is number 2, Entonces, lógicamente, la única alternativa aceptable es la número 2, that Christ died for all of the sins of some men. de que Cristo murió por todos los pecados de algunos hombres. And this is the way that we understand particular or definite atonement. Y así es como entendemos la expiación particular o definida. Questions about this? ¿Preguntas sobre esto? We have 2 Peter 2:1. Ah, sí. ¿Cómo, dice acá, cómo interpreta, si puedes poner ahí en esa, la ESV, en la de inglés, ESV, Standard ESV, debe estar más arriba, creo. 2 Peter 2:1. Más arriba debería estar. ESV. Ahí está. English Standard. Ya, entonces la pregunta es, ¿cómo interpreta el profesor el texto de 2 de Pedro 2:1, donde se refiere a los falsos maestros y el texto dice que niegan aún al Señor que los compró? Entonces, you understood? Okay. Yes, I have to admit that I have not considered this and I don't have an answer right now. Debo admitir que no había considerado ese texto, no tengo una respuesta ahora mismo. No, I do not know how to answer that. I'm sorry. Ujú. Lo siento, no tengo una respuesta ahora mismo. And here I'm doing this in front of Jeffrey, the coordinator. Y lo estoy haciendo en frente de Jeffrey, mi coordinador aquí. Does someone have an easy question? ¿Alguien tiene una pregunta fácil? No? Okay, then let's move on to grace. Bueno, movámonos a la gracia. And what I want to do is bring together the sola gracia with irresistible grace and do the two at the same time. Bueno, quisiera tratar conjuntamente eso, la gracia y gracia irresistible. Is it possible that people can find grace boring?
Es posible que las personas encuentren que la gracia es aburrida, Or is grace always amazing? o que la gracia siempre, o es la gracia siempre sorprendente. There are many, I think, among evangelicals and perhaps even among the Reformed who find grace boring or it has lost its excitement. Bueno, puede haber muchos entre los evangélicos e incluso entre los reformados que encuentren que la gracia ha perdido esa emoción que causa o quizá les parece aburrida. And why might this be? ¿Y por qué sería esto? I think one reason is that we have an ongoing battle with our own pride. Una razón es porque tenemos una batalla que está en desarrollo contra nuestro orgullo. The remains of our sin, Los- ¿Mm? the remains of our sin makes us have too high a view of ourselves. El pecado remanente en nosotros nos hace tener una visión demasiado alta de nosotros mismos. Recently, I heard a preacher preach a sermon when he said, "Let me tell you about a surprising conversion." Recientemente escuché a un predicador que decía en su sermón, déjeme contarles acerca de una conversión sorpresiva. And then he went on to tell the story of a person that we should be surprised that this person was converted. Y luego contó una historia de una persona de la que nosotros deberíamos estar sorprendidos de que hubiera sido convertida. And I was troubled by this particular sermon Y me causó problemas este sermón. because it seemed to me that there are some conversions, the man was saying there are some conversions that are not surprising, and there are Porque, other conversions that are. porque lo que se está implicando ahí es que hay algunas conversiones que no son sorprendentes, mientras que otras sí. I think if we understand the depth of our sin and the difference between us and God, every conversion should surprise us. Pero creo que si entendemos la profundidad de nuestro pecado y la diferencia que hay entre Dios y nosotros, toda conversión debería sorprendernos. A, a, a view of ourselves that is too high will keep grace from amazing us or surprising us. Una visión muy alta de nosotros mismos va a hacer que la gracia no nos resulte sorprendente. And for ourselves, sometimes we forget the fact that we need absolute help to come to God. Y muchas veces nosotros olvidamos nuestra completa necesidad de la gracia de Dios, nuestra completa necesidad de la ayuda de Dios, de parte de Dios. We do not find this with the reformers. Nosotros no encontramos esto entre los reformadores. The Reformation, in a large degree, was a recovery of the understanding of grace En una gran extensión, la reforma lo que significó fue una recuperación de la doctrina de la gracia. and the wonder of God's grace that calls us and saves us, Y la maravilla de la gracia de Dios que nos llama y nos salva, sanctifies us, preserves us, nos, and ensures a heavenly eternity. nos santifica, nos preserva y nos asegura una eternidad en el cielo. We might be surprised to find out that in the early church, there was not much spoken about grace. Nos sorprenderá encontrar que en la iglesia primitiva no se hablaba tanto de la gracia. No, not much, so. Not much, no. No se hablaba tanto de la gracia. We do find writings about predestination and perseverance, Encontramos escritos sobre la perseverancia, la predestinación, but there was less clarity and a less distinctive voice about the depth of sin and the height of God's grace. pero había menos claridad, se distinguía menos una voz que hablara sobre la profundidad de nuestro pecado y la altura de la gracia de Dios. And this became a point of controversy, as we said before, between Pelagius and Augustine. Y esto se transformó en un punto de controversia, como decíamos, entre Pelagio y Agustín. Pelagius categorically denied the doctrine of original sin. Pelagio negó categóricamente la doctrina del pecado original. Pelagius believed that Adam's sin affected Adam alone and no other persons. Pelagio creía que el pecado de Adán solo había afectado a Adán y no a ninguna otra persona. He wanted to say that when infants are born, they are born with the same purity of heart as Adam was created. Él lo que quería decir es que cuando una persona nace con la misma pureza de corazón con la que fue creado Adán. He argued that grace might facilitate or
help us in achieving righteousness, Lo que él diría, argumentaba, es que la gracia nos ayuda, nos da la fuerza, el poder para vivir en justicia, but it was not necessary for that. pero no era necesaria en ese sentido. He argued that in no way did the sin of Adam pass down to his heirs. Él argumentaba que no había manera en que el pecado de Adán pudiera haber pasado hacia sus descendientes. And at the same time, Pelagius believed that every human being had been granted complete free will. Y también él argumentaba, Pelagio, que a todo ser humano se le había concedido pleno libre albedrío, In the same way that Adam and Eve had been granted. en el mismo sentido en que lo tenían Adán y Eva. And so he insisted that sinlessness must therefore be theoretically possible. Y él insistía, por tanto, en que la posibilidad de ser sin pecado era efectivamente, valga la redundancia, una posibilidad. Because if it were not theoretically possible, human beings could not be held accountable for their sins. Porque si no fuera teóricamente posible, los seres humanos no podrían ser tenidos como responsables por sus pecados. Pelagius said God would not have commanded people to obey if they could not obey. Pelagio decía, Dios no habría mandado a las personas a que obedezcan si es que ellas no pudieran obedecer. Of course, he said no one had ever achieved this perfection, Desde luego él decía, bueno, nadie ha logrado esta perfección, with the exception of Jesus, con la excepción de Jesús. which shows that it's actually possible for us. Lo que muestra, este ejemplo de Jesús muestra que es posible para nosotros. So, what did Pelagius believe about grace? Entonces, ¿qué era lo que creía Pelagio sobre la gracia? For Pelagius, grace really meant these things. Bueno, para Pelagio la gracia significaba lo siguiente. That it is God's gift of natural free will to all human beings. Por un lado, es el regalo de Dios de un libre albedrío natural para todos los seres humanos. And grace was also the gift of God's moral will, Y- moral law. Y también implica el regalo de la ley moral. And in addition, it's the gift of Christ as our example. Y también el regalo del ejemplo de Cristo. Grace is God helping us to be able to obey. La gracia es Dios ayudándonos para que podamos obedecer. And also then forgiving us of our sins Y luego también perdonándonos por nuestros pecados. when a person repents and turns back to Him. Cuando una persona se arrepiente y vuelve a Él. He also saw that grace was an enlightening, an illumination of our understanding. Y él también entendía que la gracia era una iluminación de nuestro entendimiento. Of course, Augustine responded negatively to Pelagius. Desde luego, Agustín respondió negativamente a lo que decía Pelagio. And as we know, the argument went that Augustine said that no, we are completely depraved and we must have God's grace in order for us to receive His forgiveness. Lo que respondió Agustín fue, no, nosotros somos completamente depravados y necesitamos la gracia de Dios para que podamos ser perdonados de nuestros pecados. The power to obey God only comes when the corrupted heart is changed by God's grace. El poder para obedecer a Dios solamente viene cuando el corazón corrupto ha sido cambiado para poder obedecer. Y ese cambio lo hace la gracia. Augustine argued that the corrupt human nature is in bondage to sin. Agustín argumentaba que la naturaleza humana corrompida estaba esclavizada al pecado. In other words, we are slaves to sin. Somos entonces esclavos del pecado. I think too that if we look at the great example of the exodus of the people of God from Egypt, Creo que también si miramos al éxodo del pueblo de Dios desde Egipto, we see a people who were in abject slavery, vemos a personas que estaban allí en una esclavitud abyecta and there was nothing whatsoever they could do to free themselves from the slavery to Pharaoh. y que estaban totalmente indefensos, nada podían hacer para liberarse a sí mismos de la esclavitud de Faraón. It was only by God's work, God's power, that they were taken out of their slavery. Solo fue por el poder de Dios que ellos pudieron ser liberados de su esclavitud. And in the same way, that picture shows us that it is only by God's grace and by God's power that we can be released from the slavery to sin.
Y de la misma forma, esa imagen nos muestra que solo por el poder y la gracia de Dios, nosotros podemos ser liberados de la esclavitud del pecado. Our release from the bondage to sin comes by a transformation by the power of God. Nuestra liberación del poder del pecado viene por una transformación del poder efectuada por el poder de Dios. Conversion is never a human achievement. La conversión nunca es un logro humano. Acceptance with God is never the result of human achievement. El ser aceptados ante Dios nunca es el resultado del logro humano. Conversion and acceptance of God only come when God gives the grace to the individual. La conversión y el ser aceptados ante Dios, ambas cosas solo vienen cuando la gracia de Dios ha obrado en nuestro favor. He does this unconditionally. Él hace esta obra de manera incondicional That is based on nothing in the sinner. y no se basa en nada que esté en el pecador. So, what is the antidote? Así que, ¿cuál es el antídoto? Salvation is by faith alone, in Christ alone, La salvación es solo por la fe en solo Cristo by grace alone. y solo por la gracia. When the reformers spoke about grace alone, Cuando los reformadores hablaron de la sola gracia, they were saying that sinners have no claim upon God's goodness whatsoever. lo que están diciendo es que los pecadores no tienen ningún derecho sobre Dios ni sobre su gracia en absoluto. God owes them nothing but his justice. Dios no les debe nada a los pecadores, sino la justicia. And this justice is shown in the punishment for sins. Y esta justicia se evidencia en el castigo del pecado. And so when they spoke of grace, they were emphasizing with wonder Así que cuando ellos hablaban de la gracia, estaban enfatizando con admiración amazement that when God saves, he saves in spite of human sin. maravillándose de que cuando Dios salva, Él salva a pesar de nuestro pecado. We think of it this way: grace is the attribute of God that overwhelms the sinner. Lo pensamos de esta manera, la gracia es aquel atributo de Dios que abruma, que conmueve al pecador. It is that which makes dead men alive, Es lo que hace que el muerto ahora viva, forgives the condemned, perdona al condenado, frees the enslaved, libera al esclavo, calls orphans into his family, llama a los huérfanos a su familia and turns the enemy into his friend. y vuelve a los enemigos en amigos. And why does God act according to this grace? ¿Y por qué Dios actúa de acuerdo a esta gracia? Because it pleases him to do so, and for no other reason. No hay otra razón que decir porque a Él le plugo, le agradó hacerlo de esta forma. Reformed theology does not exist where this truth is not taught. La teología reformada no existe donde no se enseñe esta verdad. It does not exist where this truth is not embraced as the central issue of life. No existe teología reformada donde no se abrace esta verdad como el asunto central de la vida. And so I might ask the question, how can I make certain that the heart of the Reformation is the heart that beats within my own chest? Y la pregunta aquí es cómo puedo estar seguro de que ese corazón de la reforma es también el corazón que late en mí. I would say that we teach grace, we promote grace, we live grace. Diría que enseñamos la gracia, promovemos la gracia y vivimos la gracia. And we protect this doctrine of grace. Y protegemos esta doctrina de la gracia. Let us have a closer definition of what grace is. Tengamos una definición un poco más precisa acerca de lo que es la gracia. Grace could be broadly thought of as favor or goodwill. Se puede pensar de la gracia ampliamente como buena voluntad o favor. It could be the kindness of God. Puede referirse a la bondad o amabilidad de Dios. But in most passages in the New Testament, grace signifies Pero en muchos pasajes del Antiguo Testamento la gracia significa the unmerited operation of God in the heart of man, la obra inmerecida de parte de Dios en el corazón de los hombres, effected by the Holy Spirit, efectuada por el Espíritu Santo,
It is the active communication of divine blessing of the Holy Spirit Es la comunicación activa de la bendición divina del Espíritu Santo into the life of the previously dead sinner. en la vida de aquellos pecadores que previamente estaban muertos. And so Paul writes, if it is grace, then it is no longer of works. Y Pablo luego escribe que si es por gracia, entonces ya no es por obras. Otherwise, grace is no longer grace. Si fuera así, la gracia ya no sería gracia. What we need to keep in mind and protect is that grace is in sharp contrast with works or actions. Lo que debemos considerar es que la gracia está en un agudo contraste con las obras o las acciones. It is in sharp contrast with all that is earned or all merit. Está en un agudo contraste con todo lo que es ganado, obtenido por méritos. Again, grace is undeserved favor. De nuevo, la gracia es favor inmerecido. And if there is any constraint placed upon grace because of our works or our achievement, then it ceases to exist. Y si hubiera algo que compeliera a la gracia por causa de nuestras obras o logros, entonces ya no sería gracia. And once again, I want to delineate the difference between mercy and grace. Y quiero delinear la diferencia entre misericordia y gracia. If we defined mercy, we would say that it is God's good given to those who do not deserve it. Si si definimos la misericordia sería aquella bondad o bien hacer de Dios a aquellos que no lo merecían. Grace is God's goodness given to those La gracia es la bondad de Dios dada a aquellos who actually deserve bad from God. que en realidad merecían mal de parte de Dios. There's a very significant difference between those two things. Bueno, hay una diferencia muy significativa entre estos dos conceptos. The grace of God is shown to sinners, that is, ill-deserving people. La gracia de Dios se muestra a pecadores, es decir, personas que merecen el mal. It is not goodness shown to neutral people, No se trata de una bondad mostrada a personas neutrales, but it is favor shown to those who deserve hell and eternal punishment. sino que es favor mostrado a quienes merecían el infierno y castigo eterno. But specifically, we are talking here not just of general good or general favor of God, Pero aquí no estamos hablando de una bondad general o un favor general de Dios, specifically, we are talking about what we call saving grace. sino que estamos hablando de manera específica de aquello que denominamos gracia salvadora. Grace is an attribute of God, it is one of his perfections, La gracia es un atributo de Dios, es una de sus perfecciones, which manifests itself in the forgiveness of sins que se manifiesta en el perdón de los pecados and deliverance from its penalty. y en la liberación del castigo del pecado. It is the main objective it is the main objective provision which God made in Christ for the salvation of man. Es la provisión objetiva principal que ha hecho Dios para salvación de los pecadores. Remember what John writes in the first chapter. Recuerden lo que Juan escribe en el primer capítulo. After he has identified Jesus as the Word, Después de que ha identificado a Jesús como el Logos o la palabra, he says, the Word was made flesh and dwelt among us, dice, el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, full of grace and truth. lleno de gracia y de verdad. In Titus 2:11, En Tito 2:11, speaking of Jesus, Paul says, hablando de Jesús, Pablo dice, the grace of God appeared. dice que la gracia de Dios se ha manifestado o ha aparecido. So grace is not only what Christ is, Así que la gracia no es solo algo que Cristo es, grace is what Christ merited for us. la gracia es lo que Cristo mereció en nuestro lugar, por nosotros. It is what Christ gives to us even now. Es algo que Cristo nos da incluso ahora. Think of the closing sentences in most of Paul's epistles.
Piensen en las declaraciones finales en la mayoría de las epístolas de Pablo. How does he end his letters? Cómo él finaliza sus cartas. Grace and peace be with you. La gracia y la paz sean con ustedes, o gracia y paz sean con vosotros. So there is a continuous flow of grace from God to us. Así que hay un flujo continuo de gracia de Dios hacia nosotros. The saving grace is also the favor that God shows to us in the application of redemption by the Holy Spirit. La gracia es también el favor que Dios nos muestra en la aplicación de la salvación por el Espíritu Santo. And here's something we should keep in mind always, that grace is not a passive attribute of God. Aquí hay algo que debiésemos considerar, que la gracia no es un atributo pasivo en Dios. It is not something that just passively flows from who he is. No es algo que simplemente fluye pasivamente de quién es Él, But grace is an intentional, active force of God. sino que la gracia es una fuerza intencional y activa de parte de Dios. Intentional in that God sends his grace into the life of those he will save. Intencional en el sentido de que Dios envía deliberadamente la gracia de Dios a las vidas de aquellos que ha salvado. And active in the fact that it does accomplish the purpose for which it is sent. Y activa en el sentido de que efectivamente logra los propósitos con los cuales es enviada. And it continues to come by God's intention into the life of the believer. Y continúa viniendo de parte de Dios a la vida del creyente intencionalmente, Actively, powerfully working our sanctification. activamente, poderosamente, obrando nuestra santificación. And so we might even ask, how does grace come to the life of a person? Entonces podríamos preguntarnos cómo es que la gracia viene a la vida de una persona. It comes by the Holy Spirit. Viene por el Espíritu Santo. And so we might even say that grace can be a synonym for the Holy Spirit. Incluso podríamos llegar a decir que la gracia puede ser un sinónimo del Espíritu Santo, Because there is so little difference in the scripture between being filled with the Holy Spirit porque hay tan poca diferencia en la Escritura entre ser lleno del Espíritu Santo and being full of grace and power. y ser llenos de gracia y poder. So this is saving grace. Así que esto es gracia salvadora. But there is also what has been taught through these centuries called prevenient grace and cooperating grace. Pero también está aquello que ha sido llamado a lo largo de los siglos como gracia precedente o gracia cooperante. Prevenient grace is taught to be a gift of God La gracia precedente se dice que es un don de Dios that renders man capable and willing to choose for himself the glory of the gospel. que hace que un hombre sea capaz de aceptar voluntariamente por sí mismo el regalo de Dios en el Evangelio. Those who believe in and teach prevenient grace, Aquellos que creen y enseñan la gracia precedente, and I would have to say that this is the teaching of the Arminians and the Roman Catholics, y debo decir que esta es la enseñanza de los arminianos y católicos romanos. is that because Christ died on the cross, Ellos dicen que porque Cristo murió en la cruz, one of the consequences is that all men have received this beginning step of grace, una consecuencia de esto es que todos los hombres han recibido lo que se puede llamar este paso inicial de la gracia, which allows them or enables them to choose to receive the gift of God. que les permite o los capacita para poder elegir por sí mismos este don de Dios. These sinners can only choose God if He helps them by grace, Estos pecadores solo pueden escoger a Dios si es que Él obra en ellos por gracia. so God gives grace to all and leaves it to them whether to choose or reject Him. Así que Dios da esta gracia a todos y les deja a ellos el responder si es que lo van a aceptar o rechazar. Arminius said that all sinners have received sufficient grace to be saved, Arminio dijo que todos los pecadores han recibido gracia suficiente para ser salvos, if they so choose. si es que ellos así lo quieren. In other
Otherwise, God could not condemn them. De otra forma, Dios no podría condenarlos. Another word for this would be called preparationism. Otra forma de llamar esto sería algo así como preparacionismo. That the death of Christ prepares us to receive the message and gives us the ability to say yes. De que entonces la muerte de Cristo tuvo el efecto de prepararnos para recibir el mensaje y capacitarnos para decir que sí, si así lo queremos. It would be like saying, as I have seen where they have a ballot for voting, a ballot. Ok. Tenemos como una papeleta, una forma de verlo es como que tenemos una papeleta para votar. And so we have here a God, we have here Satan, and we have here you. Y tenemos ahí Dios, Satanás y tú. And so the way that this works is God has voted for you. Y la forma en que esto sería es que Dios ha votado por ti Satan has voted for you. y Satanás ha votado por ti. So that's 1-1. Claro, eso deja como un empate 1-1. Now, according to this idea of prevenient grace, it takes now your vote to weigh the balance for Satan or for God. Y bueno, según esta visión de la gracia precedente, toma ahora la decisión tuya, queda en ti si es que tú desbalanceas esto por Dios o por Satanás. You do have grace in order to make the decision, Tienes gracia, has recibido la gracia para tomar la decisión, but still it is up to you and it's up to your choice, it is up to your decision whether you will have salvation or not. pero igualmente queda en ti, depende de ti, de tu decisión, de si vas a recibir la salvación o no. The idea is that prevenient grace is just enough ability that you could make the right decision. La idea de la gracia precedente es justo la capacidad que necesitas para que tengas la posibilidad de tomar la decisión correcta. To say that Christ's death brought universal grace to all men Decir que la muerte de Cristo trajo gracia universal a todos los hombres, giving them the ability to choose if they would like to, dándoles la capacidad de elegir si es que ellos quieren, suggests that the death of Christ comes in two stages. sugiere que la muerte de Cristo viene en dos etapas. First, there is prevenient grace, and then there is saving grace. Oh, the grace of God comes in two stages. yes, Oh, yes. la gracia, The benefits of Christ come, yeah. como que los beneficios de la muerte de Cristo vienen en dos etapas. Uno sería la gracia precedente y dos, la gracia salvadora. And so it still comes up to you. It's still man's decision. It's man's work of salvation. Pero finalmente, igual se trata de lo que el hombre decide, la obra del hombre para salvación. Very similar and close to this idea of prevenient grace De manera muy similar y cercana a esta idea de gracia precedente, is what Thomas Aquinas called cooperating grace. es lo que Tomás de Aquino llamó la gracia cooperativa o cooperadora. This is God moving in individuals Implica un Dios moviéndose en el individuo so that they begin to will or want what God is willing or what God is wanting. para que ellos así puedan empezar a querer o elegir lo que Dios quiere, lo que Dios está estableciendo. The official teaching of the Roman Catholic Church since the Council of Trent La enseñanza oficial de la Iglesia Católica Romana desde el Concilio de Trento says that men must prepare themselves for salvation dice que los hombres deben prepararse a sí mismos para la salvación, by freely cooperating with the illumination of the Holy Spirit cooperando libremente con la iluminación del Espíritu Santo, instead of rejecting the prevenient grace of God. en lugar de rechazar la gracia precedente de Dios. Now, I think that as we talk about this, your eyes are open like with disbelief. Bueno, creo que mientras hablamos de esto, sus ojos pueden abrirse en incredulidad, Which ought to be the case. que debería ser el caso.
Because there is absolutely no biblical basis for this teaching of a universal prevenient grace. Porque no hay absolutamente ningún fundamento bíblico para esta enseñanza de una gracia precedente universal. There is no biblical teaching that says there is a grace that enables mankind to choose or to reject salvation. No hay fundamento bíblico para esta gracia que simplemente capacita a los hombres para escoger o rechazar, bueno, en este caso para escoger sería la salvación. It is attractive Es atractiva esta idea because it seems to agree with what we understand about the love and the graciousness of God. porque parece coincidir con lo que entenderíamos a primera vista de la gracia y el amor de Dios. We might even put in a proof text which says God desires that none be lost. Podríamos incluso llegar a poner como texto de evidencia ese que dice que Dios desea que nadie se pierda. But we do not want to hang our entire theology Pero no querremos hacer descansar nuestro sistema completo teológico on something that is just so weakly supported by one or two verses. en algo que solo puede ser soportado tan débilmente por uno o dos versículos. And here I think it's important for us to be reminded of a hermeneutical principle. También es importante que nos recordemos de un principio hermenéutico. And this would be that we always interpret the confusing text by a clear text. Y es que nosotros siempre debemos interpretar los textos más confusos a través de los más claros. We do not interpret the clear by the confusing. No interpretamos los claros a través de los confusos. And if there seems to be a contradiction between texts, Y si parece haber una contradicción entre textos, I think it's fair for us to put that aside until God gives us more clarity and illumination. creo que es justo que dejemos eso a un lado hasta que Dios nos dé más claridad e iluminación. Okay, so now if we do have some more questions here. Bueno, ¿tenemos más preguntas? Eh, ¿Cómo se le puede responder a los que dicen que creer es del pecador? ¿Mm? Sí, hermano Cristian, si quiere explicar mejor su pregunta o... Sí, buenas tardes, Sí. saludos, bendiciones. Solo porque este es un tema que últimamente en el contexto cristiano que me muevo ha sido muy debatido. De hecho, está tratando de reformular mi pregunta porque la diferencia lo hace, y tal vez me voy a ir por otro tema, pero la diferencia tal vez de los que dicen que el hombre puede aportar algo en su salvación se deberá al concepto que tenemos de cómo el hombre es en esencia, si es dicótomo o tricótomo. Tal vez por ahí va, porque los tricótomos dicen que, bueno, esto es lo que escuché últimamente, que hay una parte del hombre que no fue contaminado por el pecado, que sería su espíritu. Entonces yo creo que por ahí puede ir el fundamento de los que dicen que el hombre tiene esa capacidad de poder aportar algo en su redención. No sé si se entiende. Bien, puede ser algo amplio, pero vamos a tratar de sintetizar la idea. How could we answer to those who say that believing is on human side or is a human act? And most of them say, or some say, that there is an area or part of our being that was not affected by sin in terms of inhabilitating us of believing. So how could we respond to those who think that believing is a human act? Okay, I think there are two parts to the answer here. Bueno, creo que hay dos partes para la respuesta aquí. The first part is that we always start with the doctrine of radical corruption. Lo primero es que siempre comenzamos con la doctrina de la corrupción radical. We start with the fact that every part of us has been affected with sin. Comenzamos con el hecho de que todas las partes de nuestro ser han sido afectadas con el pecado. And you say, well, how does that affect the mind?
¿Y cómo es que el pecado afecta la mente? I think that Paul answers that question very helpfully for us at the end of Romans chapter 1. Creo que tenemos al final del capítulo 1 de Romanos una respuesta que da el apóstol Pablo que es de mucha ayuda para apreciar este tema. When he says that here we go in verse 21 and 22. En versículos 21 y 22 For although they knew God, they did not honor him as God. So there is rebellion of sin. dice, aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios. Ahí vemos la rebelión del pecado. They did not give thanks to him, but they became, this is the point, they became futile in their thinking. Dice, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos. Their foolish hearts were darkened. Su necio corazón fue entenebrecido. They claimed to be wise, but they became fools. Profesando ser sabios, se volvieron necios. They exchange and so forth. So we have here that, where does it say? Help me find with, it says their imaginations, vain imaginations and futile thinking. I thought it was the same verse. Dice, cambiaron la gloria de... ¿dónde es que dice que sus vanos se volvieron vanos? But the idea here is that the sinful mind is a mind that acts with futility. There's no success in the sinful mind that rejects God. El punto aquí es que la mente bajo el pecado es una mente que piensa en vanidad. No hay éxito, no hay un buen resultado de una mente que está bajo el pecado, que está en vanidad. And so we start with radical corruption. We start with total depravity, that all parts, it's not just that my body is growing old and I'm going to die. It's not just that I sin. It is that my thinking, my processes of my mind have been corrupted. They just don't think like they're supposed to be thinking. Entonces, no es solo que mi cuerpo fue afectado, no es solo algo corporal el tema de la corrupción del pecado, sino que mi pensamiento, mis razonamientos han sido afectados. Yo no pienso de la manera en que debería pensar. And I think historically, if we look at all of the religions of the world, all the religions that are known around the world, Y creo que históricamente, si pensamos en todas las religiones conocidas alrededor del mundo, we will find that every religion has at its basis the desire for human beings to do what they can do in order to earn the acceptance of God. encontraremos en los fundamentos de todas estas religiones el hecho de que el ser humano debe hacer aquello que es necesario para obtener por sí mismo el favor de Dios. This is an evidence of the broken thinking. Y esta es una evidencia del pensamiento caído. And then on the other hand, this idea of the human action, the human work of believing, Pero también está la idea de que la acción humana, la obra humana de creer, is answered by the fact that the ability to believe, the ability to act, to exercise faith, podemos referirnos a esto en cuanto a que la capacidad de ejercer fe is itself a gift from God. es en sí misma un don de Dios. Think of what we read in Acts, and God granted them repentance. Piensen en lo que leemos en Hechos, de que Dios les concedió el arrepentimiento. How did they repent? God gave them the gift to turn around. ¿Cómo es que se arrepintieron? Dios les dio el don para que ellos se volvieran de sus pecados. Yes, they had to themselves personally turn around and reject sin. Ellos debían personalmente volverse desde el pecado a Dios, But it was only when God granted that they were able to do it. pero ellos solo pudieron hacer tal cosa cuando Dios se los concedió. Think when Paul is writing to Timothy, first or second, I can't remember, where Paul is writing to Timothy about those people who are bringing trouble into the church. Piensen cuando Pablo le escribe a Timoteo acerca de estas personas que estaban causando problemas en la iglesia. He says, deal with them gently, deal with them patiently. Él dice, bueno, trata con ellos de manera paciente, de manera amable. Perhaps God will grant them repentance. Quizá Dios les conceda el arrepentimiento. When Paul goes to Philippi and he meets Lydia at the stream washing the clothes.
Cuando Pablo va a Filipos y ve a Lidia lavando esta ropa ahí en el río It says, and God opened her heart. y dice que Dios abrió su corazón. It does not say she believed and he opened her heart, but he opened her heart and she believed. No dice que ella creyó y allí Dios abrió su corazón, sino que Dios abrió su corazón y por eso ella creyó. And so our understanding of salvation from a biblical position Así que nuestro entendimiento de la salvación desde una posición bíblica starts with radical corruption, or what we call depravación total. comienza con la corrupción radical o la depravación total. We start there. Allí comenzamos. And if we don't start there, we go wrong for the rest of the trip. Y si no comenzamos en ese punto, entonces todo el resto del viaje va a estar equivocado. And so this is why we come to the place of grace in the life of the believer. Brother, is this helpful for you? Y ahí es como llegamos a la gracia en la vida del creyente. ¿Te ayuda, hermano? Sí, sí, sí. Bien. Thumbs up. Okay. No, this is this is exactly the question this is exactly the challenge that people bring to biblical soteriology. Bueno, y este es justamente el desafío que las personas presentan ante la soteriología bíblica. We all our sin has affected us all in such a way that we really want to think that we have something to do with our salvation. El pecado nos ha afectado de tal forma que realmente queremos pensar que podemos hacer algo para ser salvos. We want to be able to congratulate ourselves. Look, I was so smart. I believed. Queremos ser capaces de poder felicitarnos a nosotros mismos y decir, mira, fui tan inteligente que creí. Why didn't he believe? ¿Por qué él no creyó? He wasn't as smart as I was. Porque él no era tan inteligente como yo. He wasn't as open as I was. No fue tan abierta su mente como la mía. I first heard this laid out for me. It was just like a flash of light for me. Bueno, cuando yo por primera vez entendí esto fue como una luz que resplandeció delante mío. From James Montgomery Boyce, preaching at a conference I went to. Y fue en una predicación de James Montgomery Boyce en una conferencia. And he said, when you get to heaven, and someone asks you, how did you get here? Y él dijo, bueno, cuando llegues al cielo y alguien te pregunte, ¿cómo fue que llegaste acá? You say, I believed in Jesus. ¿Qué dirías? Creí en Jesús. Why didn't the other guys get here? Bueno, ¿y por qué los otros no llegaron aquí? They didn't believe. Ellos no creyeron. See, it's on me. I believed, they didn't. Entonces, está en mí el haber llegado. Yo creí, ellos no. Then the next question has to be, why did you believe? Y la siguiente pregunta debe ser, ¿por qué fue que tú creíste? I think we have to be very careful with the language we use about our own salvation experience. Creo que debemos ser muy cuidadosos con el lenguaje que usamos hablando de nuestra propia experiencia de salvación. Right? So what we, ¿Cierto? instead of saying, I accepted Jesus, I believed, I repented, Entonces, en lugar de decir, yo acepté a Jesús, yo creí, yo me arrepentí. as a matter of fact, any part of my testimony that believes with I De hecho, toda parte de mi testimonio que comience con yo, instead of God en lugar de Dios, puts the emphasis on me. pone el énfasis en mí. Unless we say, I was a sinner, Ahí debería, a menos que digamos, yo soy un pecador o fui un pecador, I was the enemy of God. yo era enemigo de Dios, I was hostile in my heart. I was vain in my imaginations, futile in my thinking. yo era hostil en mi imaginación hacia Dios, en mi pensamiento, era enemigo de él. And then with Paul, I say, but God, Y luego con Pablo digo, pero Dios, being rich in mercy, siendo rico en misericordia, with love, the great love that he loved us, con el gran amor con que nos amó, saved us by his grace. nos salvó por su gracia. See, there's a big difference in how we even talk about the event of our salvation. Entonces hay una gran diferencia incluso en la manera que hablamos sobre el hecho de nuestra salvación. None of us would talk about our natural birth in that way. Ninguno de nosotros hablaría en cuanto a su nacimiento natural de esa manera. How is it that you came to be born? ¿Cómo fue que tú llegaste a nacer? Oh, well, there were two gametes. I brought them together. Bueno, había dos gametos, yo los uní, los
los traje a unión and I took nourishment from my mother. y yo tomé mi nutrición de mi madre. And one day when I had enough of the darkness and the closeness of my concealment, Bueno, y un día cuando ya me aburrí de estar encerrado y oscuro, I chose to come forth. escogí salir. No, that's ridiculous. Eso es ridículo. Nobody talks that way. Nadie habla así. But Jesus says that we must be born again. There must be a new birth. And the new birth in the spiritual world has to be seen in the same category as the physical birth. Bueno, pero Jesús habla de un nuevo nacimiento y el nacimiento espiritual debe verse así de esta misma forma que el nacimiento físico. Okay, let's stop there because I'm getting all worked up. Bueno, detengámonos ahí, ya estamos tomando mucho entusiasmo. Break. 7. 7 minutos.